Era Halloween, y estaba nevando. Mis amigos y yo llevábamos días planeando una gran noche de pedir dulces, pero con la nieve cayendo tan fuerte, muchos de sus padres no los dejaron salir por mucho tiempo. No solía nevar tanto en octubre donde vivo, pero esa semana la ciudad estaba atrapada en una nevada temprana que había dejado todo blanco. Al final, solo salimos 3. Yo, mi amigo Juan y mi amigo Andrés. Los 3 seguíamos con ganas de hacer truco o trato. Nos pusimos ropa de nieve pesada, botas, chamarras gruesas, gorros, guantes. Al final, lo único visible de nuestros disfraces eran las máscaras que llevábamos puestas. Empezamos a ir de casa en casa. Durante las primeras horas todavía se veían bastantes niños corriendo por las calles, gritando, riendo y tocando puertas igual que nosotros. Pero cuando el sol empezó a bajar, el barrio se fue vaciando y de pronto casi solo quedábamos nosotros 3 caminando entre la nieve y el viento. Seguimos llamando a las puertas hasta llegar a una casa en la esquina de la cuadra. No tenía nada raro. Luces tenues, una calabaza en el porche, un pequeño sendero cubierto de nieve. Subimos, tocamos el timbre y una señora mayor nos abrió, nos sonrió y nos dio dulces sin mayor problema. Fue al girarnos para bajar del porche cuando lo vimos. Un hombre estaba de pie en la entrada del garaje, en medio de la nevada. Llevaba una chamarra gruesa y una máscara realmente perturbadora, mucho más inquietante que las típicas de Halloween. Era casi realista, con facciones retorcidas y una larga melena de pelo negro pegada a la máscara que le caía sobre los hombros. Andrés murmuró que reconocía la máscara. Dijo que era Momo, aquella cosa espantosa que se hizo famosa en internet hace como 10 años. Solo escuchar ese nombre ya te pone incómodo, pero imaginar a niños pequeños viendo esa cara en plena noche, ni pensarlo. Los 3 lo vimos y sentimos algo raro al instante. El hombre no caminaba hacia la puerta ni se alejaba por el camino, no hacía nada. Solo estaba ahí, quieto, en la nieve, mirándonos. Seguimos nuestro camino por la acera, volviendo la cabeza varias veces para comprobar si seguía ahí, pero la nevada empeoró tan rápido que terminó ocultando su figura entre los copos y la oscuridad. Aún así, había algo más que nos inquietaba. Era claramente un adulto, no un adolescente disfrazado. Era alto, robusto, y estaba completamente solo en medio del frío. ¿Qué hacía ahí parado, sin moverse? Juan nos convenció de saltarnos unas cuantas casas, por si acaso. La verdad, ninguno quería volver a cruzarse con ese tipo. Cruzamos a la calle siguiente y retomamos el truco o trato. El problema era que la nevada se había vuelto casi un muro blanco. Apenas podíamos ver 1 o 2 casas más adelante. Eso hacía que todo se sintiera mucho más incómodo, como si cualquier cosa pudiera estar oculta unos metros más allá, justo fuera de nuestro campo de visión. No teníamos ni idea de si aquel hombre seguía por ahí, ni dónde. Pasaron como 30 minutos. El sol ya había desaparecido y hasta las farolas apenas lograban abrirse paso entre la nieve que caía sin parar. Fue entonces cuando Juan dijo que tenía que volver a casa. Sus padres le habían dicho que si seguía nevando al anochecer, debía estar de vuelta. Andrés y yo lo acompañamos hasta su puerta y una vez que se despidió, nos quedamos un momento en la calle pensando qué hacer solo nosotros 2. No había pasado tanto tiempo desde que vimos al hombre de la máscara, pero para entonces ninguno lo tenía ya tan presente. Al fin y al cabo, no nos había dicho nada, no lo habíamos visto seguirnos ni hacer nada directamente raro, así que, en teoría, no había motivos para seguir pensando en él. Andrés y yo fuimos a algunas casas más, recogimos dulces, pero el frío empezó a calarnos los huesos y la diversión se fue apagando. Ya no la estábamos pasando tan bien. Al final, Andrés decidió irse a su casa y yo me quedé solo, con el camino hasta la mía por delante. Normalmente eran unos 15 minutos a pie, pero con la nieve seguramente sería más. Casi en cuanto me quedé solo ahí fuera, dejó de sentirse como Halloween y empezó a sentirse otra cosa. La nieve cubría cada centímetro del vecindario. No se veía a nadie caminando, ni niños, ni adultos, ni coches. Era literalmente yo, y nada más. Cuando caí en la cuenta de eso,
La paranoia empezó a colarse poco a poco. Miraba a un lado y a otro, esperando ver, aunque fuera a otro grupo de niños con linternas, a algún padre cargando bolsas o a alguien volviendo a casa. Pero no vi nada de eso. Vi algo distinto. Al otro lado de la calle, frente a la acera por la que caminaba, empezaba un pequeño bosque. Entre los troncos, a través de la cortina de nieve, había una figura quieta, observándome. Al principio solo distinguí una silueta oscura, de pie, bastante metida entre los árboles, casi tragada por la oscuridad y el viento. Seguí caminando, intentando no mirar demasiado, pero mis ojos se iban hacia ella sin querer. Y entonces me di cuenta de algo. La figura se movía conmigo. Cada vez que yo avanzaba unos pasos, aquella sombra también lo hacía, manteniendo la distancia y asegurándose de permanecer visible a través de los árboles. Aceleré el paso, el corazón golpeándome en el pecho, hasta llegar a un cruce donde podía girar y meterme más hacia el interior del barrio, donde había más casas y ningún bosque. La figura no se quedó atrás. Salió de la línea de árboles y empezó a caminar ya sin esconderse. Y cuando pasó bajo la luz amarilla de una farola, lo vi con claridad. Era la misma máscara grotesca, la de Momo, con el pelo negro colgando. El mismo hombre, el mismo cuerpo alto y rígido. Debía de habernos seguido todo el tiempo, silencioso, esperando a que uno de nosotros se quedara completamente solo. Eché a caminar tan rápido como pude, prácticamente corriendo, mientras la nieve crujía bajo mis botas y el aire frío me cortaba la cara. Las calles vacías, sin risas ni voces, hicieron que todo se sintiera como si estuviera huyendo por un barrio abandonado, como si yo fuera la única persona viva ahí fuera. Cuando por fin llegué a casa, cerré la puerta de golpe y eché el seguro sin pensarlo. Pero, por alguna razón, no les dije nada a mis padres. Subí directo a mi cuarto. Supongo que me daba miedo admitir, incluso en voz alta, que creía que alguien realmente me había seguido. Era como si al admitirlo lo hiciera más real. Me senté en la cama unos minutos, intentando normalizar mi respiración, convenciéndome de que ya estaba a salvo, de que todo había terminado, cuando sonó el timbre de la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que, en todo el camino de regreso, no había visto a nadie más en la calle. Nadie. Escuché a mis padres comentando algo en la planta baja, sorprendidos de que todavía hubiera niños pidiendo dulces a esa hora y con ese clima. Oí a mi madre ir a buscar la bandeja con el resto de los dulces que ya habían guardado. Cuando abrió la puerta, me asomé muy despacio al pasillo y miré hacia abajo, hacia la entrada, con el corazón en la garganta. Y lo vi. Era el hombre alto con la máscara. Esa sonrisa deformada, esos ojos imposibles de ver detrás del plástico, el pelo negro pegado y húmedo por la nieve. No podía ver sus ojos, pero supe que él sí me vio a mí, parado al fondo del pasillo, medio escondido en la penumbra. No extendió la mano para tomar dulces, no habló, no hizo ningún ademán de broma o de cortesía. Solo se quedó ahí, un segundo de más, y luego se dio media vuelta y se alejó caminando entre la nieve. Lo más probable es que hubiera contado con encontrarme solo, sin mis padres, con la puerta abierta y ningún adulto cerca. Mi madre también lo encontró inquietante y extraño. Sabía que era un adulto, no un niño, y le pareció una broma de muy mal gusto, pero nada más. Pensó que era una tontería de Halloween. Yo jamás le conté lo que realmente había pasado, ni lo que, en el fondo, sentí que ese hombre estaba intentando hacer aquella noche. Ahora escucha con atención, porque lo que acabas de oír no fue un caso aislado. Hay otros que también creyeron estar a salvo en lugares tranquilos, lejos de todo, hasta que alguien empezó a llamar a su puerta en mitad de la noche. Me llamo David, y tenía 29 años cuando ocurrió todo esto. Era mediados de otoño, y había conducido hasta una cabaña de alquiler para quedarme unos días. Era una cabaña pequeña pero muy acogedora, perdida en medio de un bosque, con un lago justo detrás. Ya había ido varias veces y para mí se sentía casi como una segunda casa.
el lugar al que escapaba cuando necesitaba desconectarme de la rutina y del ruido de la ciudad. El primer día, al llegar, descargué mis cosas del coche, me acomodé y pasé la tarde poniendo todo en orden. Más tarde salí al lago para ver el atardecer. El cielo se tiñó de naranja y morado sobre el agua oscura y el aire olía a hojas húmedas. Mientras estaba ahí, vi a alguien caminando a lo lejos, cerca de la orilla, siguiendo la línea del lago como si estuviera dándole la vuelta. No hacía nada particularmente extraño ni parecía interesado en mí, así que no le di demasiada importancia. Solo registré en mi mente que había otra persona por la zona. Cuando el sol se ocultó del todo, se volvió demasiado oscuro como para seguir afuera. Volví a la cabaña. Dentro no había mucho que hacer más que descansar. Suena aburrido, pero me senté en el sofá, en silencio, dejando que mis pensamientos vagaran, disfrutando de esa calma absoluta que no se consigue en la ciudad, hasta que empecé a sentir sueño. Apagué todas las luces, comprobé 2 veces que las puertas estuvieran bien cerradas y me fui al dormitorio. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché una voz. «¿Hola? ¿Hay alguien dentro?» «¿Hola?», llamó desde afuera. Alguien estaba junto a la puerta trasera de la cabaña, llamando y preguntando si había alguien adentro, golpeando la madera con los nudillos. Me quedé paralizado, confundido y con una sensación inmediata de incomodidad. No esperaba a nadie, no conocía a nadie en esa zona y aún así, esa voz sonaba demasiado cerca, demasiado insistente. Decidí no responder. Me quedé en silencio absoluto, conteniendo incluso la respiración. Al parecer funcionó, porque al cabo de unos minutos los golpes cesaron y la voz se apagó. Esperé un buen rato antes de levantarme. Fui con cuidado hasta la sala. Miré por una rendija de la cortina, pero afuera solo vi oscuridad y la silueta de los árboles. No se escuchaba nada. No tenía ni idea de cómo ese hombre podía moverse con tanta tranquilidad en una zona tan oscura, sin linterna, sin hacer más ruido. Me puso la piel de gallina, pero cerré bien todas las cortinas, comprobé de nuevo las cerraduras y volví a la cama. El resto de la noche transcurrió sin más sobresaltos. A la mañana siguiente me levanté, preparé café y traté de seguir con mis planes. Pensé en el desconocido un par de veces, recordando la forma en la que había llamado en mitad de la noche, pero como no tenía más información, no había mucho a qué agarrarme. Era extraño, sí, pero nada más. Aquel día decidí quedarme más tiempo fuera al caer la tarde, así que preparé una fogata frente a la cabaña para poder quedarme sentado mirando las brasas y el bosque con algo de luz. Llevaba quizá 1 hora junto al fuego cuando escuché un movimiento entre los árboles justo detrás de mí. Un crujido de hojas, un pequeño chasquido de ramas. Me giré, pero apenas veía nada más que sombras superpuestas. Pensé que podría ser un animal, el viento, cualquier cosa normal del bosque, y traté de no darle importancia, hasta que volvió a sonar. Otro crujido. Me volví otra vez. Nada. Pero esta vez, una sensación espesa y casi física de mal presagio se me instaló en el pecho, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Rápidamente apagué la fogata, pisando las brasas hasta que solo quedó un pequeño hilo de humo. Eché un último vistazo hacia los árboles, con esa sensación de que algo me observaba desde ahí dentro, y me metí en la cabaña. Cerré y bloqueé la puerta. Podía sentir, sin saber cómo, que algo no iba bien. Y tenía razón. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché de nuevo los golpes en la puerta trasera. El mismo hombre llamaba otra vez con la misma voz, preguntando si había alguien dentro, si podía entrar, insistiendo. Era exactamente el mismo tono que la noche anterior, solo que ahora sonaba más cerca, más desesperado. Me quedé en el pasillo, paralizado, escuchando cómo los golpes se repetían. Al final, cuando la insistencia no cesaba, me armé de valor y asomé muy lentamente la cabeza por el marco hacia la zona de la puerta. Sus ojos ya estaban fijos en mí,
El hombre había encontrado la pequeña rendija desde donde yo miraba y esperaba, inmóvil, con la cara pegada casi al cristal, observándome. Tenía el aspecto descuidado y sucio de alguien que lleva días sin dormir bien, el pelo enmarañado, la expresión desencajada. Era esa mirada que solo ves en gente que ha cruzado una línea mental que tú no entiendes, y entonces habló, con una voz tensa, quebrada y perturbadora. «Abre la puerta, por favor, déjame entrar». Me escondí de inmediato detrás de la pared, el corazón desbocado. Su tono no era exactamente una súplica, había algo agresivo, casi amenazante, presionando, insistiendo. Podía escuchar el enfado asomando detrás de cada palabra. Corrí al dormitorio, cerré la puerta y marqué el 911 con las manos temblando. Lo más inquietante fue que, de algún modo, debió darse cuenta de que estaba llamando a la policía, porque poco después empezó a golpear la ventana del dormitorio con una furia brutal. Los golpes retumbaban en el cristal, cada vez más fuertes, hasta que uno de ellos hizo que el vidrio se agrietara. El ruido se cortó de golpe. De un momento a otro, silencio absoluto. Ni voz, ni golpes, ni pasos. Me quedé ahí, con el móvil en la mano, sin moverme hasta que escuché las sirenas acercarse y las luces azules iluminaron por fin los árboles. El agente revisó toda la zona alrededor de la cabaña, pero el hombre había desaparecido. Lo único que encontraron fue algo que me heló la sangre. En la ventana agrietada del dormitorio había manchas de sangre, rojas y secas, incrustadas en las hendiduras del cristal. Había golpeado el cristal con tanta fuerza con sus propios puños que se los había abierto, y aún así no había parado hasta romper el vidrio. Aquello lo hacía más aterrador que cualquier cosa sobrenatural. Esa violencia irracional, esa insistencia, ese deseo desesperado de entrar. Nunca volví a esa cabaña después de esa noche, y nunca se llegó a saber quién era aquel hombre ni qué pretendía realmente hacer si yo le hubiera abierto la puerta. A veces pensamos que el peligro vive lejos, escondido en bosques remotos o en carreteras solitarias. Pero hay noches en las que el horror atraviesa la puerta principal de tu propia casa, sin hacer apenas ruido. Donde vivo, alrededor de Halloween siempre hace bastante frío. A veces nieva, a veces no, pero el aire gélido es casi una tradición. Ese año, la madrugada del 31 de octubre, había caído una nevada bastante fuerte, y para cuando empezaron las horas de pedir dulces, la nieve volvió a intensificarse. No había mucha gente en la calle por eso. Yo estaba tranquilo en casa, sentado en la sala, repartiendo dulces cada vez que algún niño se atrevía a tocar el timbre, mientras veía la televisión junto a la chimenea para pasar el tiempo. Todos los niños que llegaban llevaban abrigos gruesos, chamarras y bufandas que tapaban por completo sus disfraces. El ambiente de Halloween estaba presente, pero era apagado, casi triste, como si el frío se hubiera tragado la fiesta. A medida que avanzaba la noche, la nieve empezó a caer todavía más fuerte, y los pocos niños obstinados que seguían en la calle acabaron retirándose. Pasaron unos 30 minutos sin que nadie tocara el timbre. Serían las 7 de la tarde y el sol ya se había escondido por completo, así que asumí que la temporada de dulces había terminado por ese año. Me levanté del sofá y fui hacia la entrada para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Pero en cuanto me acerqué, me quedé helado. La puerta principal estaba abierta, moviéndose lentamente de un lado a otro con cada ráfaga de viento helado que se colaba en la casa. Me acerqué, miré hacia afuera y no vi a nadie en el porche ni en la calle. Cerré la puerta con fuerza. Me quedé unos segundos quieto, tratando de recordar si la había cerrado bien la última vez. Llegué a la conclusión de que probablemente la había dejado entornada cuando entraron los últimos niños, y que el viento la terminó empujando hasta abrirla del todo. Sabía que no la había cerrado con llave, porque en Halloween la estaba abriendo constantemente. Al final, decidí que no tenía por qué preocuparme y volví al sofá. De camino, abrí las cortinas de la ventana de la sala para ver cómo caía la nieve. El mundo se veía lejano, silencioso,
naranja bajo la luz de las farolas. Pasaron unas cuantas horas más mientras la temperatura bajaba y la nevada se volvía casi una pared. Consulté el clima más de una vez en el celular para asegurarme de que no se tratara de algún tipo de tormenta enorme que fuera a bloquear la ciudad. Creo que eran alrededor de las 10 cuando empecé a sentirme lo bastante cansado como para irme a la cama. Apagué todo, dejé la casa en penumbra y fui a la cocina para lavar los platos de la cena que había dejado pendientes, parte de mi rutina antes de dormir. Mientras guardaba los vasos y cubiertos, escuché un sonido arriba de mí, en el piso superior. Era un crujido largo, lento, como una bisagra vieja abriéndose. Me quedé completamente inmóvil, mirando el techo vacío, conteniendo la respiración mientras el sonido se desvanecía poco a poco. Parecía, sin exagerar, la típica escena de película de terror. El chirrido de una puerta abriéndose en el piso de arriba, justo cuando estás solo en casa. En el momento me pareció tan cliché que llegué a pensar que mi mente estaba exagerando. Terminé de ordenar la cocina, apagué las luces de la planta baja y subí las escaleras, más por costumbre que por auténtica preocupación. No esperaba encontrar nada raro, pero en cuanto entré a mi dormitorio, lo vi. La puerta del closet estaba abierta. Hasta ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. La puerta principal abierta, sin explicación, la sensación rara, el crujido de hacía un momento. Y ahora el closet, que estaba completamente cerrado la última vez que lo vi, abierto de par en par. Era demasiada coincidencia. Me acerqué y revisé el interior del closet, moviendo la ropa, mirando detrás de las cajas. No había nada. Parte de mí deseaba encontrar algo evidente, algo que justificara ese miedo creciente, pero no encontré nada que me diera una explicación. Miré debajo de la cama, detrás de la puerta, en las esquinas. Nada. Pero si alguien había entrado a la casa, ¿cómo era posible que no hubiera dejado ningún rastro? ¿Por qué entrar solo para abrir puertas y desaparecer? ¿Dónde demonios estaba esa persona? La inquietud se volvió casi física. Cerré la puerta del dormitorio y eché el seguro. Comencé a caminar de un lado a otro, repasando una y otra vez en mi cabeza el orden de las cosas, buscando una lógica que no encontraba. Fue entonces cuando, en uno de esos pasos, me quedé mirando la puerta, y lo vi. Una sombra, justo debajo. Una franja oscura cruzaba el pequeño espacio entre la puerta y el suelo. Tardé solo unos segundos en entender que no era un efecto de la luz. Era la forma de unos pies inmóviles al otro lado. Alguien estaba de pie justo frente a mi puerta, en el pasillo. Intenté no moverme, no hacer ningún sonido, aunque, pensándolo bien, quien estuviera detrás sabía perfectamente que yo estaba dentro del cuarto. Supongo que lo único que no quería era que supiera que yo también sabía que estaba ahí. Me quedé congelado, mirando esa sombra bajo la puerta durante lo que se me hizo eterno, pero calculo que fueron 2 o 3 minutos completos. Quería llamar a la policía, pero temía que el ruido de mi voz o incluso el tono del celular delatara que estaba haciendo algo. Esa indecisión me tenía clavado al piso, y quizás fue precisamente ese silencio absoluto lo que hizo que la persona al otro lado se diera cuenta de que algo estaba mal. La perilla de la puerta se movió lentamente, un par de veces golpeando contra el seguro con un clic sordo. Luego, la sombra empezó a retirarse. Se deslizó hacia atrás, fuera del hueco de luz, y desapareció. Quizá esa persona se dio cuenta de que yo podía ver su sombra bajo la puerta. No lo sé. Lo único que sé es que, después de eso, esperé unos 10 minutos completos en los que no escuché ni un solo sonido más. Al final, no me quedó otra que llamar a la policía, hablando lo más bajo posible. Cuando llegaron, registraron toda la casa. No encontraron a nadie. Ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, ninguna marca evidente de intrusión. Nada. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que alguien había estado de pie justo ahí, al otro lado de la puerta, a unos centímetros de mí.
Pienso mucho en lo que habría pasado si no hubiera cerrado y asegurado la puerta justo en ese momento. Incluso unos minutos después, tal vez habrían marcado toda la diferencia. Como jamás vi el rostro del intruso, no tenía mucho que decirles a los oficiales más allá de conjeturas, algún ex loco, algún vecino trastornado. Pero la verdad es que no tenía a nadie en mente. No hay forma de saber quién era, ni qué pensaba hacer, ni por qué se marchó sin hacer ruido. A veces, sin embargo, el peligro no se conforma con quedarse al otro lado de una puerta. A veces llama una y otra vez, hasta que dejas de tenerle miedo al sonido, justo cuando deberías estar más alerta. Esto ocurrió hace 3 años en Halloween. En los días previos al 31 de octubre, había estado pasando algo raro en mi casa. Al principio lo tomé como simples bromas de adolescentes aburridos, el típico juego de tocar el timbre y salir corriendo. Pero después de lo que pasó esa noche, ya no estoy tan seguro. Varias veces al día, de forma completamente aleatoria, el timbre sonaba. Yo iba a la puerta, la abría, y no había nadie. Ni rastro de pasos, ni risas alejándose, ni figuras huyendo. Nada. Esto se repitió durante varios días seguidos hasta llegar a Halloween. Ese día me aseguré de tenerlo libre para poder quedarme en casa y repartir dulces sin prisas. Pasé la tarde abriendo la puerta a niños disfrazados, sonriendo, dándoles caramelos, intentando mantener el ambiente festivo. Hacia las 8 de la noche ya no se veía a nadie caminando por el barrio. Decidí cerrar con llave, asegurar la casa y subir a mi habitación para ver una serie acostado en la cama. Encendí la televisión, me puse cómodo y el tiempo empezó a pasar volando. 2 horas después, el timbre sonó en la planta baja. Supuse que sería algún niño rezagado, un último intento de truco o trato, pero ignoré el sonido. A esa hora, y con el barrio ya vacío, deberían saber que era demasiado tarde. Ni siquiera pausé el capítulo. Pasaron varios minutos y asumí que quien fuera ya se había ido. Entonces el timbre sonó otra vez. Ahí empezó a parecerme raro. ¿Llevaban todo ese rato esperando en el porche? Sentí que, ahora sí, tenía que comprobar qué estaba pasando. Pausé la televisión, bajé las escaleras y miré por la mirilla de la puerta. No había nadie, solo el porche oscuro y la calle vacía. Fue en ese momento cuando relacioné aquello con los días anteriores, con todas esas veces que habían tocado el timbre sin que hubiera nadie al abrir. La diferencia era que nunca lo habían hecho tan tarde. Esa vez, algo se sentía distinto. Una sensación helada me recorrió la espalda mientras seguía pegado a la puerta, mirando hacia afuera. Me quedé en la planta baja durante media hora, incapaz de convencerme del todo de que era seguro volver a mi cuarto. Aunque estaba nervioso, me repetía que lo más probable era que se tratara de las mismas bromas de siempre. Molestos, sí, pero inofensivos. Mientras estuve ahí, no escuché pasos, ni murmullos, ni ningún otro sonido que indicara la presencia de alguien fuera. Al final, decidí volver al dormitorio. Dejé la puerta de la habitación abierta, por si pasaba algo más, para poder escuchar cualquier ruido. Retomé la serie y estuve 1 hora más despierto. Luego, cuando el sueño empezó a pesarme, apagué la tele, me lavé la cara, me acosté y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el timbre volvió a sonar. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado. El eco del timbrazo todavía resonaba por el pasillo y subía hasta la puerta abierta de mi habitación. Pero había algo raro en el sonido. No era exactamente igual al timbre habitual. Sonaba ligeramente distinto, como una grabación mal hecha. Me levanté y salí al pasillo, sin entender nada. Toda la casa estaba a oscuras y, justo en la parte alta de las escaleras, en medio del pasillo, vi algo en el suelo, un pequeño objeto que no estaba ahí antes. Lo supe en cuanto lo vi. Me acerqué lentamente y cuando estuve lo bastante cerca, volvió a sonar el mismo timbrazo que me había despertado. Venía de ese aparato. Era una pequeña grabadora de mano, una de esas baratas que solo sirven para reproducir una frase o un sonido una y otra vez. Al tocarla,
Pude ver claramente que era el origen del timbre. Y de inmediato llegó la pregunta: ¿cómo había llegado eso ahí? Alguien tenía que haberlo dejado. Alguien había entrado en mi casa mientras dormía. Me di cuenta, con un nudo en el estómago, de que era una trampa. La grabación estaba ahí para sacar a quien estuviera en el dormitorio al pasillo, guiado por el sonido del timbre. En el momento exacto en que procesé eso, escuché varios golpes amortiguados detrás de mí. Me giré, no vi a nadie, pero una de las puertas del pasillo, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. No esperé más. Eché a correr escaleras abajo, casi resbalando en los escalones. Fui directo a la puerta principal, la abrí de golpe, y casi choqué contra una figura que estaba justo en el umbral. Un hombre, completamente cubierto por una capa o túnica negra, con una máscara pálida, blanca y negra, sin expresión, cubriéndole el rostro. Grité instintivamente, me eché hacia atrás y cerré la puerta de un portazo. En ese mismo segundo escuché pasos corriendo escaleras abajo desde el piso superior, los mismos escalones por los que yo acababa de bajar. Corrí hacia la parte trasera de la casa. Mientras lo hacía, escuché cómo la puerta principal volvía a abrirse de golpe y cómo dos pares de pies avanzaban pesadamente por el recibidor. Logré llegar a la puerta trasera, la abrí, salí al jardín, salté la valla y me lancé a correr en dirección a los árboles al final de la calle. No miré atrás, solo corrí. Los hombres no pudieron seguirme. Tuve la suerte de encontrar ayuda y llamar a la policía. Pero para cuando llegaron, todo era inútil. Los intrusos ya se habían ido. Revisaron la casa, tomaron nota, pero no había nadie. Lo más probable es que todo aquel juego estuviera planeado desde días antes. Al tocar el timbre una y otra vez esa semana, me acostumbraron al sonido, redujeron mi alarma, hicieron que lo viera como una simple molestia. Así, la noche de Halloween, cuando sonara de nuevo, yo no llamaría a la policía enseguida. Entraron en la casa, dejaron la grabadora en el pasillo para obligarme a salir del dormitorio, y uno de ellos me esperaba ya en la puerta principal, listo para encontrarse conmigo. Básicamente, eran dos hombres desequilibrados divirtiéndose a costa de mi miedo, jugando con mi mente, preparando todo para que yo mismo corriera hacia ellos. Tal vez querían secuestrarme. Tal vez querían hacer algo peor. En cuanto pude, me mudé de esa casa. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada. Al menos no conmigo. Y aunque escapes una vez, aunque cambies de casa y de barrio, hay lugares donde el peligro se esconde a plena vista, detrás de un escaparate iluminado, en un pasillo vacío, en un turno de noche que parecía inofensivo. Esto ocurrió no hace mucho, cuando tenía 26 años. Para ese entonces, Halloween ya no significaba gran cosa para mí. Había dejado de disfrutarlo como lo hacía de niño. Se había convertido en un día más, apenas un dato en el calendario. Ese año tuve casi todo el día libre, pero trabajaba de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era reponedor en un supermercado de barrio, de esos que cierran a última hora de la noche y quedan completamente vacíos hasta la mañana siguiente. La mayoría de los turnos eran tranquilos, yo solo, las luces frías del techo, los pasillos interminables y el sonido lejano de las cámaras de refrigeración. Podía trabajar a mi ritmo, sin clientes ni jefes rondando. Para cuando salí de mi casa rumbo al trabajo, las calles ya estaban vacías. Ningún niño disfrazado, ningún grupo pidiendo dulces, solo aceras mojadas y farolas encendidas. Al llegar al supermercado, aparqué frente al enorme estacionamiento vacío y caminé hacia la puerta para abrirla con mis llaves cuando vi algo por el rabillo del ojo. Al costado del edificio, en un lateral medio oscuro, había un par de figuras con disfraces. Parecían dos personas hablando o esperando a alguien. No le di demasiada importancia. Pensé que serían amigos que se estaban despidiendo o gente que había quedado de verse ahí para ir a otra parte. Entré, cerré la puerta con llave y activé la traba interior como siempre. Luego empecé a trabajar. Iba y venía entre el almacén de atrás y los pasillos, reponiendo productos, ordenando estantes, revisando fechas de caducidad.
No había pasado mucho tiempo cuando creí escuchar una voz afuera, junto a la entrada. Fui al frente de la tienda y miré a través de las grandes ventanas. Era el mismo grupo de personas. Ahora eran 4, todos con disfraces distintos, pero igual de cubiertos. Máscaras, capuchas, ropa oscura. Estaban cerca de los ventanales, moviéndose lentamente, como si pasearan o miraran algo en el cristal. Por ponerlo en contexto, la tienda estaba sola en un enorme aparcamiento. A su alrededor había otros edificios, pero llevaban tiempo vacíos. La única razón lógica para estar en ese lugar era el supermercado, y estaba cerrado. Me quedé cerca del frente, fingiendo que ordenaba unas cosas, pero en realidad observándolos de reojo. Caminaron por el perímetro de la tienda, se perdieron de vista durante unos 10 minutos, y luego volvieron a aparecer por el otro lado, siempre cerca del vidrio. Quise ver mejor qué estaban haciendo, pero sus disfraces no dejaban ver casi nada de sus gestos. Tal vez miraban hacia adentro. Tal vez simplemente estaban parados ahí, mirando la oscuridad del aparcamiento. De cualquier forma, era raro que estuvieran tanto tiempo rondando un lugar cerrado. No se iban. No parecían tener prisa. Simplemente estaban ahí. Al final, tuve que volver a trabajar en otras partes de la tienda. No podía quedarme pegado a las ventanas toda la noche. Los perdí de vista. Pasó alrededor de 1 hora. Yo avanzaba por uno de los pasillos del fondo, colocando productos en los estantes, con un solo auricular puesto escuchando música para hacer el turno un poco más llevadero. Era uno de los pasillos más alejados de la entrada. De pronto escuché 3 golpes secos y fuertes en la parte delantera de la tienda, como si alguien hubiera golpeado el cristal con el puño o con algo duro. Di un salto, me quité el auricular y corrí hacia el frente. En cuanto llegué, los vi. Los 4 tipos disfrazados, apretados en un grupo frente a la puerta de cristal, mirando directamente hacia donde yo estaba. Sabía que podían verme. Estaba parado justo detrás del vidrio. Me acerqué un poco más y levanté la voz, hablando a través de la puerta. «La tienda está cerrada. ¿Qué necesitan?» Nadie respondió. Ninguno hizo el menor movimiento para explicar por qué estaban ahí. Se limitaron a mirarme, inmóviles, respirando detrás de sus máscaras. En ese momento noté algo que no había visto antes. Ninguno llevaba bolsas, ni calabazas de plástico, ni fundas para guardar dulces. Nada. Si hubieran estado pidiendo dulces esa noche, aunque fuera raro hacerlo a esas horas y en un supermercado cerrado, al menos tendrían algo en las manos, pero no llevaban nada. Lo único que tenían eran sus disfraces, perfectos para ocultar cada rasgo de su rostro y su cuerpo. La incomodidad se me clavó en la nuca. Aún así, traté de convencerme de que podía ser alguna clase de broma pesada de Halloween. Quizá habían visto al empleado nocturno entrando y pensaron que sería gracioso asustarme un rato. Como no me dijeron nada ni intentaron forzar la puerta en ese momento, me di la vuelta y regresé al pasillo en el que estaba trabajando. Seguía sintiéndome raro, con ese cosquilleo de alarma en el estómago, pero me agarré a la idea de que solo querían molestar. Coloqué 2 cajas más en el estante cuando, de pronto, un golpe muchísimo más fuerte resonó en el frente de la tienda. El sonido fue tan violento que casi pude sentir cómo vibraba el cristal desde el pasillo del fondo. No había llegado a ver qué pasaba cuando un segundo golpe, aún más brutal, sacudió la entrada. Y, acto seguido, se escuchó el crujido definitivo de la puerta de cristal rompiéndose, un estrépito seco, cristal astillándose y algo pesado empujando hacia adentro. Me quedé paralizado un segundo, escuchando los pasos corriendo sobre los trozos de vidrio, avanzando hacia el interior. Y entonces reaccioné. Me giré y corrí hacia la parte trasera de la tienda, sin detenerme a recoger mi mochila ni nada. Mis llaves, mi cartera, todo se quedó ahí. Solo pensé en salir vivo. Empujé la puerta trasera, salí al callejón y seguí corriendo hasta llegar a la carretera. No me detuve hasta estar lo bastante lejos como para que el supermercado fuera solo una silueta en la distancia. Solo entonces saqué el teléfono y llamé a la policía, todavía jadeando. Cuando los agentes llegaron, los intrusos se habían ido.
Teníamos cámaras de seguridad en la entrada y en varios pasillos, así que se revisó la grabación. Lo que se veía en las imágenes no aportaba demasiada información nueva, pero confirmó lo que temía. Los 4 hombres habían estado dando vueltas por el exterior de la tienda durante un par de horas, vigilando, observando. Después, golpearon la puerta con lo que parecía ser algún objeto pesado hasta romperla y se colaron dentro inmediatamente. En las imágenes se veía claramente que no estaban ahí para robar productos al azar. Entraron corriendo, mirando de un lado a otro, buscándome. Uno de ellos se fue directo hacia la parte trasera, por el mismo camino que yo había tomado, y llegó a la puerta trasera apenas 15 segundos después de que yo escapara. 15 segundos. De haber dudado, de haber tropezado, de haber ido a por mi mochila primero, tal vez me habrían alcanzado en el callejón, lejos de cualquier testigo. No sé qué habrían hecho. No sé qué buscaban exactamente, ni por qué esperaron tanto, ni por qué eligieron esa noche. Solo sé que me estaban esperando a mí. Al final, ahí se detuvo todo. Nunca los identificaron. Nunca supe qué era lo que realmente querían. Lo único que quedó fue la certeza incómoda de que 4 hombres enmascarados pasaron horas rondando un supermercado vacío, planeando el momento exacto para entrar a buscar a la única persona que estaba dentro. Si estas historias te dejaron mirando de reojo la oscuridad de tu casa, no la ignores. Deja tu like para que más personas se atrevan a escuchar estos relatos. Suscríbete si quieres seguir oyendo noches como estas y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú, o si alguna vez sentiste que alguien te observaba desde el otro lado de la puerta.